Hola, buenos días. Pues aquí trayendo una edición más de este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Por ahí denos su like aquí en la campanita para llegar a más personas. Estuvo fallando mi internet. Vamos a empezar a seguir, perdón. Eh, Vamos a quitar recuadro. Desarrollar anillos cooperativos en torno a la ruta del Tren Maya, pero también del tren transísmico y de todos estos lugares. Necesitamos detonar la economía de base social y la propuesta sería el conocimiento de las cooperativas en México y la intermediación, desde luego, del Instituto Nacional de la Economía Social para poder amalgamar esto. Hay preocupaciones de muchos ciudadanos, no es una información que yo tenga corroborada, pero la quiero exponer, de que en la ruta del tren transísmico los recintos estratégicos estarían siendo ocupados por Amazon, que hay intereses, es una cuestión que no he corroborado. Pero en todo caso, si desarrollamos la economía social, la economía mexicana, podemos reducir la dependencia de la participación de empresas y de recursos necesariamente extranjeros. De alguna forma, la experiencia que hay en México, hay cooperativas muy antiguas, pudiera servir para que esto funcionara. Me acerqué a través de Twitter con usted, tuve la oportunidad de tener un primer encuentro, pero quisiera que se pudiese desarrollar esto, porque cambiaría muchísimo la situación de dependencia laboral de los trabajadores, de los que terminan siendo trabajadores del sector hotelero, turístico, empresarial, industrial, para convertirse en socios. Lo dejo allí sin entrar en más detalles si pudiéramos avanzarlo. Lo otro, y aprovechando que aquí está don Carlos Salazar, quien durante 14 años formó parte de una de las empresas más significativas en México, y de la experiencia lograda, en los tiempos en los que usted tuvo esa encomienda empresarial, el crecimiento de esta empresa en sus modelos, en sus unidades de negocios, era de más del 23-24% respecto a la bebida embotellada, que era sobre el 7%. Es decir, había un gran desarrollo ya del mercado, mientras que las tiendas de conveniencia seguían creciendo. El grave problema que hemos encontrado, cuando menos en un escrutinio básico de todo esto, es la desconcentración del capital en México. Pudiéramos llegar a una lógica de que son miles de millones de pesos mensuales y anuales que dejan de circular en las comunidades. A partir de esta situación, la competencia se vuelve desleal. Justamente dentro de la Secretaría de Economía, el Instituto, este organismo de la competencia, está más preocupado por cuidar sus salarios respecto al salario del presidente que por regular o tratar de normar este crecimiento. Difícilmente un país puede desarrollar un avance cuando se fractura el flujo del efectivo en las comunidades. Y no solamente sería el tema de las corporaciones, sucede también cuando los gobiernos tienen entregadas las participaciones para el pago de la deuda que se ha contraído. Entonces, el trabajo dentro de las comunidades, el trabajo local, se vuelve ínfimo. La empresa no logra ser empresa mediana. Las empresas pequeñas cierran porque además dentro de muchos de los modelos de negocios vienen apalancados con periodos de gracia en donde después de 3 meses ya lograron quebrar a los pequeños competidores locales, que además pues son negocios patrimoniales. Son las tienditas, los abarrotes que ya dejaron se van haciendo más pequeños. Si no hay economía, si no hay flujo, perdemos posibilidad de competir. Sería bueno profundizar en este tema. Seguramente usted tiene mejores datos, más precisos que su servidor, pero cuando menos es una preocupación central que el dinero no deje de fluir en las comunidades. No hay un solo modelo, son varios modelos, se reproducen papelerías, se reproducen grandes ferreteras, se va reduciendo el pequeño negocio. Nos llevaría esto quizás a una necesidad, señor presidente, que ya no sean solamente los grandes empresarios quienes participen de los proyectos del gobierno en relación con el Ejecutivo, sino que también los empresarios medianos que nunca han contratado outsourcing, que no sacan sus capitales de México, que tienen una preocupación muy directa por su clientela local
y que sus insumos pudieran estar sobre un radio de 100 kilómetros, 150 kilómetros a la redonda, con lo cual la economía puede fortalecerse. Es una reflexión que va a dar debate, pero creo que era necesario plantearla. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, me encanta la pregunta aquí de nuestro compañero porque creo que nos permite aclarar muchos temas económicos y sin querer yo aquí ponerme como si fuera maestro de economía, he dado clases muchos años de economía. Hay que entender el gran valor que tiene la empresa. ¿Ustedes creen que el empresario cuando obtiene una utilidad, parecería ser que todo el mundo piensa que esa utilidad va y la deposita en una caja fuerte o se la lleva a algún lado? Las utilidades se reinvierten y el proceso el círculo virtuoso de una economía es cuando el empresario puede ser productivo, gana sus utilidades, las vuelve a invertir en más negocios y hace que se creen más empleos, que se cree más valor agregado, que se creen más bienes y servicios. El ejemplo que usted me pone, y es un orgullo para mí decirlo, hemos creado una cantidad de empleos impresionantes. Hoy la empresa con la que yo trabajaba es quizás el empleador privado más grande de México y no quita el trabajo a los demás, invita al empresario pequeñito a que se una con mayor productividad, con mayor esfuerzo, con mayor orientación. Nosotros requerimos más y mejores empresas. Cuando usted hablaba de Amazon en el transísmico, qué maravilla, ojalá y ahí esté, porque le va a permitir al pequeño agricultor, al pequeño comerciante, al pequeño emprendedor que tenga una cadena de integración que le permita llevar sus productos con mejores precios, con mejores márgenes y que evidentemente se le paguen mejores utilidades. En el mundo, cuando llegan esas integraciones y permiten que el valor se vaya quedando en cada uno de aquel que aporta, todo mundo vamos ganando. Lo que nosotros requerimos es eso, vamos a promover la empresarialidad. Pero al promoverla, y esto lo hemos intentado ya la Secretaría de Economía y el sector empresarial organizado, las 12 organizaciones, tratando siempre de crear un valor agregado en donde podamos ir integrando cadenas de valor. Hoy por eso México tiene una oportunidad única en el mundo. Nosotros podemos integrar en nuestras cadenas de valor todos aquellos productos que venían de Asia, especialmente de China hacia Estados Unidos, y que hoy, en la medida en que nos movamos más rápido, vamos a ser un sustituto de esas cadenas de valor y vamos a producir toda la cantidad de productos que te puedas imaginar, siempre integrando una cadena, aprovechándonos de esas grandes empresas que nos ayudan a ser mucho más eficaces y más eficientes, que nos permiten poner disponibilidad de productos y al final que todos ganemos. Aquí lo importante es entender que la empresa está para eso. El círculo virtuoso de la empresa es trabajar, pagar a sus trabajadores, pagar sus impuestos, hacer que las comunidades donde se desempeña se desarrollen y después las utilidades que obtiene, volverlas a reinvertir en el país y volverlas a reinvertir para que se creen más empleos y más gente que emprenda. Qué bueno que me hiciste esa pregunta porque nos permite aclarar la importancia que esto tiene de poder nosotros dirigir el crecimiento del país. Muchas gracias, presidente. Solamente un comentario que es reflexivo justamente sobre lo que quedaría de economía local. Los trabajadores, por ejemplo, de estas tiendas de conveniencia realizan varias funciones. Entre ellas se volvió parte de una externalización del sistema bancario, en donde ahora las sucursales se están reduciendo con 2 personas que enseñan el proceso automático, con 2 ejecutivos y 2 cajeros. Entonces toda la línea de los 5 trabajadores cajeros se está compactando. Se va a las tiendas de conveniencia, en donde justamente un diputado de Morena, Alejandro Carvajal, está promoviendo que los empleados justamente de estas tiendas ganen por algo que él relaciona dentro del servicio bancario, de lo cual no están obviamente recibiendo este ingreso. Tiene un nombre esta
y es una ley que él está tratando de promover para que ganen de manera más justa. Quizás el aspecto que usted plantea sería fundamental valorarlo en materia territorial. ¿Qué tanto de ese beneficio y de esa reinversión no se va más allá de 100, 200, 300 o 400 o 1000 kilómetros, sino que se queda dentro del lugar? ¿Y qué tanto de la relación de consorcios no queda dentro de mismos esquemas de monopolización? Porque claramente entendemos que quizás un proveedor tenga 20 o 30 productos y sea más conveniente incluso para los grandes distribuidores negociar con uno que con 50 o con 100. Es un tema nada más de seguir debatiendo en la oportunidad que nos diera y seguir avanzando porque queremos que la economía sea más horizontal, cuando menos esa es una posición. Muchas Bueno, gracias, pues señor presidente. felicitarles a los dos, porque es muy bueno el debate y platiquen y continúen tratando el tema. De veras, es un tema apasionante y en beneficio del país. Y permite aclarar ideas que quizás no están no, presidente, por favor, que no están, perdón. Con todo gusto y siempre estaremos dispuestos los empresarios, además a escuchar, porque cuando uno escucha quizás oriente mejor sus acciones y sus ideas, pero estoy seguro que al revés también tú escuchas el interés del empresario por jamás perjudicar a nadie, sino por todo lo contrario. El mundo ha avanzado en la medida en que personas se deciden a invertir, a tomar riesgos, a poder desarrollar sus propias comunidades. Esta es la historia de la humanidad. En todo ese emprendimiento que hacen las personas, cómo hacer que esto sea en beneficio de todos siempre será la mejor de las preguntas y la mejor de las respuestas. Por eso, una autoridad que cobre sus impuestos, que obligue a la normatividad, que haga que todo el mundo tenga sus regulaciones adecuadas, es una autoridad que está cumpliendo con su responsabilidad. Nosotros siempre estaremos de acuerdo con eso, pero el hecho de que podamos discutir abiertamente, completamente, el valor que nosotros le damos a la empresarialidad y al empresario, nos permite explicarle a México por qué es importante que el empresario crezca y se desarrolle. Tenemos grandes empresas en México, grandes empresarios que a veces se les ha criticado inadecuadamente. ¿Por qué? Pues por tratar de desarrollar más empleos, más impuestos, más pagos. Y a veces los malos empresarios, como lo decía el presidente, son los que nos perjudican a nosotros también, inclusive nuestra imagen. Estas personas no deberían de tener el nombre de empresario, deberíamos de quitárselo, porque al final nos afectan a todos. Muchas gracias. Y continuamos. Bueno, pues continuará el lunes, porque tenemos que salir. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues aquí damos por terminada la conferencia. Gracias por apoyarnos, gracias por compartir, por que todos les llegue. Hasta luego. 13 minutos. No sé si esto estoy...
No veo pues, la chinga. WhatsApp, no. Sí es WhatsApp. Eso fue mentira. Lo interrumpió. Vamos a... A ver que me adivinan el pensamiento. Vamos a leer pues. Y dice así. El 6 de julio de 1988 llega a la presidencia Carlos Salinas de Gortari para concesionar la minería en particular hasta por 50 años, fíjense. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales, privatizaron minas estatales. Salinas entregó 6.600.000 hectáreas de reservas nacionales a Peñoles, Grupo México y Carso. Hoy las mineras poseen 25.386.611 hectáreas, 13% del territorio nacional. Esto apenas empieza.
increíble cómo llegó con ese afán destructor. Por ahí tengo un compadre donde decía que era el mejor presidente. Discutíamos en ese sentido cuando éramos jóvenes y le decía que era bueno, siempre estuve en contra de el PRIAN. Él defendía a capa y espada. El 22 de diciembre, perdón, creo que se subió mucho. En 1988 dice, llega a la presidencia Carlos Salinas de Gortari mediante un fraude electoral y solapado por el PAN. Ahí está. 2. En mayo de 1989 los diputados del PRI y el del PAN aprobaron Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas, que establecía la venta de 250 empresas públicas al sector privado como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica, Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México. El gran auge que tuvo la siderúrgica Lázaro Cárdenas se la destruyó. Mexicana de Aviación fue destruida. Televisión Azteca fue regalada a que se ufana de ser multimillonario, a su primo Salinas Pliego, que por cierto, cuando era lo que decía su hermano para salir de la cárcel, que el préstamo lo había hecho a Salinas Pliego para que comprara el Canal 13 en ese tiempo. El 27 de junio de 1990, legisladores del PRIAN modificaron el artículo 28 constitucional para privatizar servicios públicos de banca y crédito. Ahí empezó el desmantelamiento de la banca para regalárselos a los extranjeros, eliminando el párrafo que reserva al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. Hay que recordar que este desgraciado pelón Chupacabras fue quien empezó a modificar la Constitución para proteger a todos los empresarios, todos los políticos, a toda lo que estaban en la cima del poder. Para eso fue las modificaciones donde se prestó el PAN, el PRI y el PAN empezaron a modificar la Constitución desde ahí para protegerse ellos mismos y proteger a los empresarios y regalarle dinero, millones, billones y billones y billones. El 27 de junio, Salinas entregó 18 bancos propiedad de la nación a sus amigos y socios, que hoy son de los hombres más ricos del mundo. El 6 de enero de 1992 aprobaron reformas al artículo 27 constitucional para permitir venta de tierras ejidales y comunales y el abandono a los campesinos. Eso sí, las tierras ejidales cambiaron el artículo 27 para que sean vendibles. Muchos ejidos, poblaciones se negaron a vender. Muchos cayeron en el engaño, les vendían lo mejor en la televisión. Esto iba siempre acompañado por todo el lámpara de los medios, televisión, radio, prensa escrita, todo. El 6 de mayo de 1992 modificaron la ley minera para concesionar la minería a particulares hasta por 50 años, derrocaron el impuesto a la extracción de minerales y privatizaron minas estatales. Salinas entregó 6.600.000 hectáreas de reservas nacionales a Peñoles, Grupo México. Sí, eran sus amigos.
Fueron los que le ayudaron a quedarse en el poder. Acuérdense que para llegar chupacabras tuvo que quitar a todos los líderes sindicales, empezando por Pemex, la quina, que llegó que no lo tocan ni con el pétalo de una rosa, la UIF, el fiscal Hers, que es un florero más, y menos el presidente, no lo quiere tocar, no sé qué pacto hubo. El 22 de diciembre de 1992, ¿quién más? Pues a Jonguitus Barrios le dio en toda la Maradona. ¿Qué más? Todos los líderes sindicales que apoyaron a Cárdenas fueron quitados de su sindicato. Todo aquel que se oponía les daba duro. Era muy maldito. Acuérdense que mató a una de las empleadas de su casa y que su padre, como estaba en el poder, no quiso que lo llevaran a que tuviera con un psicólogo. De ahí empezó la desgracia de México. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma en el artículo 3 constitucional para limitar gratuidad de educación pública solo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado como si fuese una mercancía la educación media superior y universitaria. A partir de entonces, cada año se rechaza a 300,000 jóvenes que aspiran a ingresar a esos ciclos. Eso fue una lucha muy fuerte que tuvimos en las manifestaciones que hacíamos, donde dábamos a entender de todo lo que estaba haciendo chupacabras. Había muchos estudiantes que defendían a pelón, que era un dictador de primera. Hacíamos manifestaciones y pues los medios en ese tiempo estaban a todo lo que daban, nos crucificaron. Para justificar este absurdo se implantó la mentira de que los jóvenes no pueden ingresar porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que por falta de presupuesto no hay cupos para ellos en los planteles públicos. La matrícula de escuelas privadas creció de 16 a 37%. En pocas palabras, la educación en México se está privatizando y solo podrá estudiar quien tenga los recursos económicos. Empezaron en todos los niveles de educación superior, estaban dándole, y se recibía un pequeño porcentaje porque no había cupos. Hicieron creer que pues todo los más capacitados, según ellos, decían que son los que se quedaban, ¿no? Y que los demás, como eran, iba a decir una palabra que no me gusta utilizarla, quedaban fuera porque no tenían los conocimientos para cursar. Entonces hasta los maestros le inculcaron esa idea y defendían con capa y espada. Te digo porque yo estuve en varias negociaciones de ingresos a nivel superior. El PRI y PAN aprueban el 22 de noviembre de 1993 el Tratado de Libre Comercio, acuérdense, entre Canadá y Estados Unidos. Hoy en día, con este tratado, miles de campesinos han emigrado a los Estados Unidos y muchos que permanecen en nuestro país están desempleados
y el 50% del campo está abandonado y desmantelado. 10, sí, exactamente. Hablo de lo que a mí me tocó ver. ¿Quiénes se fueron? Mi sobrino. No, mi pueblo estuvo. Es que no todo lo que empezaron a exportar, a importar, perdón, importaron todos lo que era frutas de países asiáticos con menor costo y pues se abandonó por completo. Me acuerdo que en mi tierra, el coco, la Costa Grande, no valía, los dejaban mejor que dicen allá que se manzanara, que naciera, porque no convenía, pagaban más a los que bajaban el coco, la carreta, a los que sacadores del producto del coco, y pues mejor que se echara a perder. El papaya en ese tiempo también pues estaba muy bajo, entonces la gente buscaba de una u otra forma poder salir adelante con su familia, entonces lo que hacían era irse a, este, a los Estados Unidos a pasarse de eh, con los polleros para llegar por ahí. Uno de mis sobrinos por hacer eso también se llama Osvaldo de la Cruz, Dios lo tenga en la santa gloria. Perdió la vida precisamente por eso, por ir a pasar al gabacho, dicen allá. El 17 de marzo de 1995, el PRI aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%, mientras que el PAN simulaba estar en contra. Sí, han sido unos malditos estos panistas, hipócritas, sinvergüenza, inmorales. Le ha gustado mucho el dinero y acuérdense cuando llegó Fox, cuando llegó el por 8 de Orolas y el cabeza de hueca de Fox, destruyeron. Pero quien sí no tuvo madera fue el Peñejo. De Peñejo no tiene nada porque robaron a manos llenas lo que no hicieron en 12 años. Me metieron con todo. El 12 de mayo de 1995, PRI y PAN reformaron la ley para vender ferrocarriles nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras. Ahí está. Zedillo fue contratado por un asesor del Consejo de Administración de Unión Pacific Corp, a la que entregó parte de la infraestructura ferroviaria del país. Sí le interesaba vender todo lo que era del norte, porque en el sur, como dice López, no les interesaba porque había pobreza extrema, estamos llamando de pobreza extrema en los países del sureste. En verdad era difícil la vida. El 23 de mayo de 1996 modificaron el sistema de ahorro para el retiro y entregaron las pensiones de millones de trabajadores. Perdón, como que ya me perdí. No. Millones de trabajadores, decía, perdón, es que se saltó. Creo que eran el 13. Permítame, deja ver. Pensiones de millones de trabajadoras financieras privadas administran turbiamente con comisiones muy altas y nula rentabilidad para los trabajadores. Este fue el acuerdo que tuvo, lo que hizo López Obrador, ¿no? De que ya las comisiones ya no son de estándares de lo que decían
los bancos de aquí. Nos dio en toda la torre a todos los trabajadores también del ISSSTE. De ahí vinieron las reformas. Y seguían votando los maestros felices, aplaudiendo a Peña Nieto. Mientras más les daba duro el PRIAN, más aplaudían. Eran felices, muchos maestros y maestras felices aplaudían que eran felices con el PRI y con el PAN. Se sentían de un estatus donde en medio de mediana, pues tenían para comer, tenían para, pues no para lujos como se debe de tener, ¿no? Hoy en día sí, antes no se podía sacar un carro, antes no se podía. Hoy cualquier mundo lo puede sacar, que tenga base. Hoy los préstamos, antes no, únicamente había préstamos hipotecarios para los que estaban arriba, en los sindicatos que manejaban todo. Estamos hablando también para departamentos. No había muchos, era muy difícil, los manejaban los sindicatos que estaban coludidos con el gobierno. El 12 de diciembre de 1998, PRI y PAN aprobaron el FOBAPROA y convirtieron las deudas de empresarios y banqueros en deuda pública, que hoy asciende a 1.300.000 millones de pesos. En 15 años hemos pagado más de 600.000 millones de pesos tan solo de intereses. Cuando hacíamos manifestaciones en el Zócalo, los medios chayoteros, hijos de su mal dormir, nos criticaban por esto de que estábamos dando a conocer al pueblo del FOBAPROA, pero pues no le interesaba porque los medios nos tundían más que con novelas y de revoltosos nos tildaban. El 8 de diciembre de 2005 modificaron la ley de impuestos sobre la renta para permitir las grandes corporaciones el diferir el pago de impuestos hasta 100%. Bueno, pues aquí le dejamos, creo que vamos a cortarle porque se va a parar.